Muy buenas amigos, acabamos de salir de el buffet de Padirac. Podéis ver el vídeo que es el anterior. Y ahora nos dirigimos a uno de los pueblos que tenemos marcado antes de venir aquí como de los primeros puestos, que es Rocamadour. Vamos para allá a ver qué nos encontramos. Un monumento al queso. Me encanta el queso. ¿Y tú qué opinas del queso? Con vinito. Ya probaste ayer el de Rocamadour. Probaremos hoy auténtico comprado en Rocamadour, ¿no? Ahí tenemos Rocamadour. ¿Primeras impresiones? Me ha encantado. Me parecía de cuento. Yo cuando lo he visto me parecía como irreal. No sé, una cosa muy rara. Rocamadour está ubicado en el cañón de Alzú y está rodeado de una reserva natural que está protegida. Con lo cual el paisaje es brutal. De naturaleza, vamos, y de colores y de todo. Otra cosa no. Aquí te vas a hartar de surpuesta, eso sí, y escaleras. Genial para mi pie, poco a poco, como siempre digo. La Porte du Figuier del siglo XIII nos mete dentro de la ciudad de Rocamadour. Vamos a cruzarla. ¡Guau! ¡Qué pasada! Rocamadour es un sitio sagrado y un lugar de peregrinaje. Tal es su fama que es el segundo lugar más visitado de Francia tras el Monte Saint-Michel. Porte Salmón, siglo XIII también. Otro círculo de la ciudad. Oficina de turismo cerrada, Fermé. Hay que subir unos 216 escaleras para poder acceder a los 7 santuarios que hay arriba. Uno de ellos es la iglesia de Notre Dame, que es donde alberga una estatua de la Virgen Negra, que data del siglo XII. Luego, cerca de la estatua esa, también está la tumba de San Amadou. Vamos a subir las escaleras. Por cierto, hemos visto que también se venden entradas para un ascensor que te sube arriba. Pero eso es para flojos, ¿no? Aquí hemos venido a jugar. Eso era una lista de ilustres personajes a lo largo de la historia y el año que hicieron el peregrinaje aquí a Rocamadour. Falta nuestro nombre, 2020.
La Virgen Negra se asocia a milagros con los marineros y por eso tiene cosas también colgadas por encima de un plan mar. La gran popularidad que tuvo Rocamadour como centro de peregrinaje vino a raíz de que en la Edad Media se encontraron aquí el cuerpo momificado de Salamadur. Esto hizo de que millones de peregrinos vinieran aquí a entrar a alguna de sus santuarios. Llegó a tener la ciudad incluso hasta 12 santuarios y forma parte del Camino de Santiago francés. Salamadur, te pido que los que estén viendo este vídeo me den a me gusta y se suscriban a mi canal. ¡Hala! Ahí se encontró el cuerpo sin vida incorrupto de San Amador. Vamos a subir al castillo, al chateau, por aquí. Subiendo el camino en zigzag, en cada parada hay un pequeño punto con una pequeña capilla en todos. Segunda estación, Jesús se carga con la cruz. Parece ser que cada estación es una fase de Vía Crucis. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Cuarta estación, Jesús se reencuentra con su madre. La quinta estación, Simón el Sirén, no sé cómo es en español, ayuda a Jesús a portar la cruz. Sexta estación, una mujer limpia la cara de Jesús. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Y vamos a encontrar esta cuevita por el camino con un santo aquí, San Antonio. Seguimos el Vía Crucis de las Cuestas. Vamos, Tobillo, tú puedes. Octava estación, Jesús consuela a los hijos de Israel. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Décima estación, Jesús es desprovisto de sus vestimentas. Onceava estación, Jesús es clavado en la cruz. Estación 12, Jesús muere en la cruz. Pero hay más, y creo que acabo de hacer un pedazo de spoiler. No veáis la pasión de Cristo. 13ª estación, a Jesús lo desclavan de la cruz y se lo dan a su madre. Y la estación 14 está cerrada con candado y está ahí detrás. No sé exactamente las palabras, el sitio está muy chulo con las columnas. Supongo que será la muerte y resurrección de Jesús. Ahora sí acabo de spoilearos la película de la Pasión de Cristo. Bueno, pues ya vamos a acabar el Chemin du Croix, el Camino de la Cruz, que es el que llega al castillo, y vamos a ver lo que hay arriba del todo. ¿Merecerá la pena? Seguro que sí. Solo por ese mirador, que vamos a ver ahora las vistas que hay de ahí, yo creo que sí que merece la pena. Pues sí, hay una buena vista de todo el pueblo. Allí tenemos el coche. Hemos subido bastante. Buena vista. Y este es el castillo, que es privado y no se puede entrar. Pero desde aquí lo podemos ver más o menos, que es lo que hay en toda la cima del pueblo de Rocamadour. Bueno, es la hora de comer. Como siempre, escogemos siempre lugares con buenas vistas. Los mejores restaurantes. Bocadillo. Al castillo, como he dicho, no se puede entrar, es privado, pero podéis pagar 2 euros y recorrer la muralla. Es un trayecto muy corto y nosotros no lo vamos a hacer porque vamos justos de tiempo, como siempre. Pero bueno, podéis hacerlo si venís con más tiempo y tendréis una buena vista, aunque no mucho mejores que desde aquí. Esta es la muralla y ahora vamos ya por abajo, por el Vía Crucis al revés. La verdad es que esto tiene un poco de Minas Tirith, ¿no? Te recuerda un poco a la arquitectura de Minas Tirith. Rocamadour también tiene una gruta de las maravillas, pero teniendo en cuenta que acabamos de salir del Gouffre de Padirac, hemos tenido bastantes cuevas por hoy. Pero si tenéis tiempo y queréis verlas,
también está chula. Pues esto ha sido Rocamadour, uno de los pueblos que más nos han gustado, iba a decir, pero es que es complicado decir eso porque es que todos nos han gustado mucho, pero sí que nos ha impresionado también bastante este, ¿no, Sandra? Sí, vamos, una maravilla. Un pueblo completamente construido sobre la roca. Esperamos que os haya gustado y seguimos nuestra ruta. Para el siguiente vídeo vamos a ver la Roca Jack y Beinac, no me acuerdo cómo se escribe. Aquí lo tenéis. Eso es lo que vamos a ver ahora mismo, si nos da tiempo, porque vamos ya justos. Hasta el próximo vídeo. Saludos, a viento, a tomar viento.